yo levitaba, yo no caminaba. ¿Cómo describirías la sensación física? Depende también de la necesidad que tenga ese espíritu. Podría ser tu madre fallecida. Escuchar como susurros, mirar hacia la pared y ver una sombra. De repente, Bienvenidos al nuevo episodio de Forbidden Archive. Hoy tenemos con nosotros a Luna, una chica muy especial que ha decidido contar sus experiencias paranormales con nosotros en el canal. Lamentablemente, su rostro quedará pixelado ya que prefiere permanecer en el anonimato, y creemos que las historias que viene a contar hoy os van a sorprender y os van a dejar los pelos de punta. ¿Cómo estás, Luna? Bienvenida. bien hallada, muchas gracias, Cristian. Hola Luna, mira, antes que nada me gustaría comenzar preguntándote sobre todas estas experiencias paranormales que te han surgido. Te han pasado desde que eras muy pequeña, ¿verdad? Sí, desde que tengo uso de razón, unos 6 años, cosas así, empezaron a pasarme cosas que yo no entendía. ¿Y quién es Luna hoy en día? ¿Cómo vives con todas estas experiencias? Una persona normal que de vez en cuando le pasan cosas de estas. La verdad que me sorprende mucho cómo desde muy pequeña puedes llegar a percibir todo este tipo de sombras. Normalmente se dice que los niños o niñas suelen ser más propensos a tener este tipo de experiencias en torno a los 5 o 6 años, y es curiosamente la misma edad a la que tú empezaste. Sí, desde que tengo uso de razón. El primer recuerdo que tengo sobre esto fue cuando salí de mi cuerpo. Cuando saliste de tu cuerpo. Sí, cuando tuve un sueño astral o un viaje astral, como lo Pu- quieras llamar. ¿Puedes comentarlo? ¿Qué te ocurrió en ese momento? Pues yo no vi mi cuerpo como tal, como dicen otras personas, pero sí sentí un subidón. Yo estaba durmiendo en la cama y de repente sentí que estaba en el aire. Entonces, ya de Vale. repente, solo con pensarlo, no, yo no atravesé puertas ni nada porque mi cuarto estaba cerrado, pero ya estaba en el pasillo y pero en el pasillo de mitad para arriba. Yo levitaba, yo no caminaba. No lo sé cómo, llegué hasta la escalera, subí un tramo de escalera y ahí fue cuando se empezó a ver un montón de rayos de todos los colores, de todo tipo y como una persona con un cántico. Yo no vi a nadie, pero era una persona como un cántico. Yo no entendía tampoco sus palabras y hasta el día de hoy sigo sin entenderlo. O sea, tú Y de estabas, repente, y de repente sentí como me atrayeron hacia atrás y ya desperté en mi cuerpo. o sea, tú recuerdas estar durmiendo en ese momento, recuerdas acostarte y estar durmiendo, pero no estabas Sí, soñando. no, Vale, en el momento en el que sientes ese subidón, ¿notas que eres tú misma? O sea, tú te ves a ti misma y ves tus brazos, ves tus piernas, o sea, ¿eres tú real? sí, sí, me vi a mí, me vi a mí misma. Y en ese momento solamente escuchaste un cántico, no llegaste a ver sombras ni a escuchar nada raro. No, vi un montón de rayos, como te digo, rayos de todos los colores que se me ponían por delante. Yo no tocaba el suelo y los veía como ellos sí tocaban el suelo. Es que como no sé cómo explicarte, es como un montón de rayitos. Y como cuando tú pones un petardo de estos de que son de luminaria, pues ¿Vale? así, Vale, ok. pero de todos los colores. Y oía a alguien decir algo, pero yo no sé qué palabras eran, no las entendía. Cuando te comienzan todas estas experiencias, eh, ¿las transmites? O sea, ¿las cuentas o pasa mucho tiempo hasta que llegas a tratar de pedir como ayuda o tratar de entender por qué te ocurría? No lo relacioné con vivencia paranormal, simplemente pensé que era un sueño y lo dejé pasar. Vale. No se lo comenté a nadie. Vale, vale, vale. ¿Sabrías decirme ahora mismo cuál ha sido la experiencia más fuerte que tuviste? Depende de cómo definas fuerte. Si quieres definir fuerte como lo más cuando más he percibido, o cuando he tenido premoniciones, o cuando se me ha aparecido algún fantasma. Cuando más miedo hayas sentido. Pues en mi casa había una niña que la han visto ya 3 personas, no es si lo solo yo. Y cuando yo estaba pasando por la ventana de la azotea, está la escalera, la ventana, y es imposible que una niña de esa altura llegue a esa altura. Pues sentí como sus manitas hacían así, se apoyaba en el renglón y se asomaba. Como que salía la cara por Se encima de la ventana. sí, asomó así su carita, así.
y salí ¿Vale? por patas. ¿Sabrías cómo describir a esa niña? O sea, ¿en ese Sí, momento te dio miedo? hombre, y tanto que me dio miedo. Hombre, salí corriendo, pero yo recuerdo que era una niña con el pelo como por el cachete, pelo recto. Era, y te puedo decir que sé que era un fantasma y que no era una niña real porque primero que no había niñas en mi casa y segundo, era como un color sepia. Wow. Vale. Ella no era como un color carne normal, sino era un color sepia ¿En qué piso vives? en un tercer piso. O sea que es matemáticamente imposible de que la niña estuviera como colgada desde fuera. Sí, Vale. Posteriormente a verla en la ventana, ¿la llegaste a percibir también dentro de casa? no a percibirla. Otras personas sí, después de yo verla, sí la vieron más personas aparte de mí. Entonces por eso sé que no fue una imaginación. Uno de los mensajes que me mandaste con tus historias, me hablabas de un fantasma que trataba como de acosarte. ¿Podrías describirlo para que lo escuchemos todos? A ver, llego a casa de mi amiga, le enciendo una velita a su santa y de repente empiezo yo a sentir como que me quedo boba, me chupan la energía, pero es como si alguien me hubiera succionado completamente la energía, acabé en su sofá, tumbada y una especie como de angustia. Y le dije a mi amiga, ¿no? Para no decir el nombre, apágale la luz a la santa porque aquí hay alguien que no es de la casa. Entonces ella dice, ¿qué dices? Digo, sí, sí, aquí hay alguien que no es de la casa. Entonces digo, y quiere luz y está atraído por tu luz, o sea, por la velita de la santa. Se la apagó y aparte de repente empecé a sentir como esa persona me llegué a percibir o me decía, no sé cómo, pero me decía que se llamaba Rafael, que era el vecino que vivía antiguamente en las casas de enfrente de mi amiga, porque mi amiga vivía en un apartamento ¿Vale? y al lado hay casas y pues vivía en la puerta de ella justo enfrente, al lado. Y claro, y después entonces cuando ella apagó la vela fue cuando yo otra vez volví a sentirme que podía volver a respirar, que recuperé mi energía y pude volver yo a sentirme bien, pero en principio era fatal. Y solo me decía Rafael, Rafael, Rafael. Y yo decía, pero se llama Rafael, don Rafael. Y cuando le preguntamos a mi amiga, le preguntó a su marido, que es el que lleva viviendo allí desde hace un año, y me dijo que el vecino de al lado se había muerto hace años, que era transportista y que se llamaba don Rafael. Ahí fue cuando ya flipé. No te lo puedo creer. Y eso fue lo que yo creo que lo que más me ha pasado a mí así de percibir de nombres y algo tan brutal así, yo creo que no me ha pasado. Cuando solías estar sola, con tus amigos y demás, llegabas a escuchar voces que tú sabías que no pertenecían a nadie que estuviera contigo. No, cuando estaba sola sí me llamaban, Cuando estabas me sola te susurraban. llamaban, Sí, una vez estaba en el baño, cuando estaba cepillándome los dientes, oí como decían en un susurro. como que te llamaban a ti directamente. Sí, miraba para todos lados, digo, bueno, a lo mejor fui yo que me pensé yo y tal, mirar, pero no, la ventana estaba cerrada, estaba todo cerrado y yo y volví a oír cómo me llamaban. En esos momentos, cuando te llamaban, ¿había alguna posibilidad de que fuera alguien que estuviera en tu casa gastándote una broma? No, Vale. Aparte de hablarte, ¿has escuchado risas o lamentos que te hayan causado un temor como para irte del lugar? no he sentido nunca lamentos ni risa. Puede que sí percibirlos, pero no oírlos como tal. Bueno, Luna, ahora me gustaría, si puedes, que me contaras lo que viviste cuando viste la sombra de tu abuelo en la casa de tu abuela. ¿Qué sentiste en ese momento y qué percibiste después? Hombre, sentí un miedo atroz, Claro. porque estaba con una amiga, me quedé en la cama de mi padre y en la cama de mi padre no había puerta y estaba después el dormitorio de mi abuela y mi abuela tenía la cama pegada a la puerta. Y entonces yo me quedé con mi amiga allí cuidando de mi abuela porque mi abuela era mayor. Entonces de repente estaba todo oscuro
porque mi abuela dormía con todas las ventanas cerradas. A mí me daba también un poco de miedo a la oscuridad. Pero como estaba con mi amiga, pues no tenía ningún tipo de problema. Y de repente, de estar todo oscuro, escuchar como susurros, mirar hacia la pared y ver una sombra. Y tenía algo en la mano. ¿Qué tenía en la Yo no mano? sé, no lo sé. Era solo se podía ver la silueta de una persona y tenía algo en la mano, como un cuchillo o algo así. Un cuchillo tenía la sombra. Algo así, sí, estaba, no sé decirte, pero la forma era como algo alargado. Vale. En ese momento, ¿qué es lo que llegaste a escuchar? Hombre, oí como un nombre y era imposible que mi abuela hiciera esa voz, porque mi abuela era una persona que hablaba muy bajito, muy pausado, y oí como un hombre llamándola, la llamaba por su nombre, vamos a llamar Petra, y decía Petra, Petra, como despertándola. Y mi abuela, ¿qué? Ahí ya mi amiga y yo nos miramos, y nos tapamos con la manta, o sea, nos tapamos la cabeza con la manta las dos. Porque eras muy joven en esa época. Sí, tendría como 9, 10 años. Wow. ¿Sentiste que esa sombra que percibiste se movía después como para ir donde estabas tú? ¿Como para seguirte? No, solo estaba como vigilando, como si hubiese, yo lo que percibía era como si fuese un acompañante, un vigilante de mi abuelo, quizás. Pero ellos tuvieron una conversación, yo no recuerdo, yo solo oí lo del principio, me tapé la cabeza por miedo y no me podía ir de ahí, era plena noche, plena madrugada. Tú sabes que muchas veces en las casas en las que ocurren cosas hay objetos que se mueven o cuadros que cambian de expresión y demás. ¿Algún cuadro o algún objeto en tu casa ha cambiado de sitio o si fuera los cuadros cambiar su expresión? De que veas como que mira diferente o que te sigue con la mirada. Lo de caerse cosas, perderse y después aparecer en el mismo lugar donde ya había mirado, me ha pasado muchísimas veces. Eso me ocurre hasta el día de hoy. Y lo de los cuadros y tal, alguna vez cuando miras fijamente, sí que notas como a lo mejor que si están sonriendo bajan un poco la sonrisa, pero así moverse y tal, solo la sonrisa notarlo alguna vez que otro. ¿Vale? Y con respecto a las cosas que te desaparecen y luego vuelven a aparecer, ¿has mirado si a lo mejor puede ser algún tipo de duende o chaneque que tengas contigo? Yo hablo con ellos y se los digo que me lo devuelvan, que ya está bien las risas, que aunque a ellos les parezca divertido, me hace falta ese objeto y se los pido. Y después les dejo como un tarroncito de miel y cositas así o mermelada, que a ellos les gustan las cosas dulces. Y hablas de los duendes y luego el objeto aparece. Sí, normalmente sí. Wow, qué pasada, qué pasada. ¿Has llegado a verlos materializados a ellos mismos? O a lo mejor no verlos, pero sí saber exactamente dónde están. Alguna vez sí los he percibido, están más en el piso de abajo que aquí arriba. Pero sí que como soy yo a lo mejor la que puede percibirlo, están siempre conmigo. A las demás personas no les pasa nada, solo a mí. O sea, entiendo que entonces tu casa se siente como un ambiente muy pesado, sentirás tú a lo mejor, como que hay muchas más presencias que conviven en el mismo sitio. Alguna vez me dijeron que mi casa dice, siéntete afortunada que tu casa está embrujada, Siéntete afortunada que tu casa está embrujada, ¿por qué? porque esa persona es, como te digo, una especie de santero, una persona que yo conocía y vino aquí y me dijo que había muchísimas personas, muchísimas presencias aquí, pero que no percibía nada que fuera muy, muy maligno. Había una presencia que sí era malvada, pero porque en vida fue malvado, que yo sé quién es, pero no podía hacernos nada ahora. ¿Alguna vez has escuchado hablar del término mímico? Mímicos, no. Sí, bueno, un mímico es un ser demoníaco o fantasma, si lo quieres llamar, que imita la voz de una persona que se encuentra viva como para llamarte la atención y que tú le permitas entrar. Un ejemplo, a lo mejor tú estás en tu casa y tocan la puerta y a lo mejor es X personas que tú conoces y luego abres y no hay nadie, pero tú escuchaste perfectamente la voz. Sí, cuando me llamaron sí oí, pero era un susurro, no reconocí a nadie. Y cuando sí, lo que sí me ha pasado es lo de que tocan la puerta. Que te tocan en la puerta y te llegan a Sí, hablar cuando tocan. no, Solo solo tocan. toca y yo abro y no hay nadie.
Y entonces yo digo para atrás, reprendo para atrás, no permito, no consiento. Claro, porque de esa forma impides que el ente pues pueda entrar. Claro, si tú le dices pasa, ya lo tienes adentro. Lo has invitado tú mismo, como a los vampiros. ¿Has llegado a intentar grabar para saber si tienes, por ejemplo, orbes en casa o algún tipo de presencia que puedas captar a lo mejor por una cámara de vídeo? Recién fallecida mi madre, sí que nos sacamos un selfie, yo y una amiga, y apareció una tercera persona detrás porque eran los selfies estos que te hacían como parecer un dibujito animado, y nos lo sacamos yo y ella y apareció una tercera persona detrás y no había objetos detrás de mí. O sea, no había forma de que estuviera. No, ¿Y tú, no había objetos y eran 3 personas. y tú sentiste que esa persona podría ser tu madre, por ejemplo, recientemente fallecida? ¿O Sí, percibiste otra cosa? no, era mi madre, Era tu madre, ¿verdad? haciéndose notar. Si en ese momento hubieras pronunciado su nombre en voz alta, ¿crees que se podría haber materializado contigo? No lo creo, eso sí que no lo creo. En este momento, ¿hay algún tipo de presencia en tu casa? Ahora mismo, cuando estamos hablando. No, ahora mismo no. Vale. Imagínate que me hubiera dicho, sí, hay 4, están en el salón, están viendo un partido de fútbol. Ahora mismo está todo tranquilo. Antes hablaste sobre las parálisis del sueño. ¿Has tenido alguna experiencia perturbadora dentro de estas parálisis? Sí, estaba durmiendo en mi cama tranquilamente y de repente pasar de estar soñando a estar consciente. O sea, yo decía, ¿pero estoy soñando o no estoy soñando? Digo, no, pero yo estoy consciente y todo eso era en mi mente. Hasta que ya me di cuenta que estaba consciente, pero no me podía mover. Yo intentaba moverme y no me podía mover. Y de repente intentar avisar a mi pareja que estaba al lado, despertarlo o algo para tranquilizarme y no poder moverme. Simplemente vi como una especie de Sadako, una mujer, era la silueta, no, era una mujer perfectamente, le pude ver su cara y era una cara desencajada, una cara de que no tenía muy buenas intenciones y los ojos totalmente negros. Cuando hablas de Sadako, ¿te refieres a la chica de la película de Ring? Sí, con los Hostia, pelos eso sí así, que da miedo. pero con los pelos así para adelante, así muy desgreñados, muy sucios. No tenía buenas intenciones. Yo pienso que tal vez quería asustarme porque no me hizo más nada. De repente volví a quedar inconsciente y volví a dormir hasta que me desperté por la mañana siguiente. ¿Cuál crees que es el motivo por el cual eres tan propensa a tener experiencias paranormales? En plan, me No lo sé. refiero, ¿te viene como de algún familiar anterior que también tenía este tipo de posibilidad de tener estas experiencias? Hombre, yo lo que creo que mi abuela sí podía hablar con mi abuelo, eso está claro. Pero nunca profundicé con ella, nunca le pregunté. Yo era muy pequeña cuando ella también ya al final se fue también. Y entonces nunca le pregunté, nunca supe y nunca indagué. Posiblemente puede que lo hayas heredado, quizás a lo mejor de tu abuela. Normalmente lo que he oído yo es que se hereda de abuelas a nietas. Nunca, siempre se salta en una generación este tipo de dones. Entonces te tocaría a ti. ¿La sombra que llegaste a percibir de tu abuelo, estás 100% segura que era tu abuelo o podría ser alguien haciéndose pasar por tu abuelo? La sombra no era él, la sombra yo te digo, lo percibí como un vigilante, era alguien que, como un acompañante, alguien que vino, como que nos vigilaba a mí y a mi amiga mientras mi abuelo hablaba con mi abuela. Vale, pero no era tu abuelo. No, la sombra no. Antes has hablado de tu pareja, con la que mientras tenías parálisis del sueño, tratabas de intentar que él se despertara como para poder ayudarte, etcétera. Tiempo Sí, después, ¿has llegado a hablar con él sobre estos temas? O sea, ¿qué opinión tiene él sobre todas las cosas que están ocurriéndote? no le gustan. Él cree, porque cree, a él también ha visto cosas, pero prefiere no creer. Es de este tipo de personas que dice, si no creo, no me hacen daño y no existen, y si no existen, pues no pasan. ¿Te ha pasado alguna vez que miras tu propio reflejo y sientes como que hace cosas que tú no has hecho? En plan, como que a lo mejor tú te miras al espejo y ves como que el espejo reacciona diferente a como tú estás reaccionando, aunque sea por una milésima de segundo. A lo mejor un poco de retardo ¿Has notado retardo al verte en los espejos? alguna vez, pero muy esporádico.
Vale, ¿cómo podrías describir esto con todo lo que te ocurre? Pues a lo mejor yo estar mirándome en el espejo y no sé, maquillándome o peinándome y de repente yo hacer así y ver cómo el espejo vuelve a hacer así. Pero como 2, 3 segundos de diferencia. Vale, y con respecto también a un tema muy interesante que me llegaste a contar, es que has llegado a sentir o vivir incluso como tu vida pasada, como que conoces sobre tus vidas anteriores. Sí, tengo recuerdos sobre una de mis vidas pasadas porque tengo la certeza, no puedo confirmarlo, pero que he tenido más de una vida. Pero solo tengo una que se me quedó grabada y no sé el por qué. He investigado sobre ella. Tengo datos que pueden coincidir con lo que yo recuerdo. ¿Podrías comentarlo para que lo escuchemos todos? ¿Y cómo te comenzó todo esto también? Era una vez que yo estaba enfrente del mar, sentada en una casa, y yo estaba enfrente del mar y de repente me llega como un recuerdo. O sea, yo nunca había sentido recuerdos ni había tenido ninguna vivencia de ese tipo, pero me llegan recuerdos, como recuerdo lo que comí ayer o recuerdos. Y de repente, pues sentir que como estaba en un campo de lirios muy grande y me decía una persona que creo yo que era mi madre en esa vida y me dijo, tú te llamas Alire, Tú te llamas tú te llamas Alire. Alire. Entonces me recuerdo ya después, eso era cuando era muy pequeña, ya después me recuerdo más grandecita, tenía un hermano menor, vivía en una casa, una típica chocita de maderita y tal, teníamos ganado, o sea, teníamos animalitos, gallinas y eso. Recuerdo a mi madre, recuerdo a mi hermano, recuerdo a mi padre trabajaba en el ejército del rey, o sea que teníamos bastante dinero, por decirlo de alguna manera, teníamos cierto estatus. Recuerdo también salir de las murallas y a ver un río y yo bañarme en ese río. Me recuerdo las ropas, eran ropas como de la Edad Media, no eran muy ostentosas, pero era ese estilo. Y recuerdo esconderme también de los guardias, porque los guardias hacían rondas por fuera, porque no quería que me pillaran, lógicamente. Y también recuerdo hacer cestas, estar en el río y hacer cestas con madera para recoger frutos. ¿Este lugar que te viene a la cabeza, lo has buscado? En plan, para ver si es un lugar real. ¿Y dónde Sí, está este sitio? supuestamente está una pequeña aldea que se llama Auvernia, registrado en 1373. ¿Tienes pensado tratar algún día de ir a este lugar? A ver si a lo mejor yendo allí puedes como tener muchos más recuerdos de tu vida pasada. No lo veo posible. A la Vale. economía y todo no lo veo posible. Porque este lugar, ¿dónde se encuentra? Si es en la Edad Media, supongo que será en Europa. En Francia. En Es una Francia. aldea que encima está en montaña. Ah, vale, una aldea que se encuentra en montaña. ¿Y puedes repetir el nombre de cómo se llamaba? Auvernia. Auvernia. Y el nombre era Alire. Alire, sí, también encontré que sí existe el nombre de Alire, que tiene raíces reales con la tradición francesa, proviene del obispo Ilidius, venerado en torno al año 384 después de Cristo, y dio su nombre a la pequeña aldea Auvernia, registrada en 1373. Cerca está el río Cézallier, no sé si lo estoy diciendo bien, y aunque no figura ninguna ciudad como amurallada, su entorno sí es boscoso, montañoso y coinciden con lo que recuerdo. O sea, yo recuerdo estar en el río y muchísimos árboles y no había civilización, a no ser dentro de las murallas donde sí habían puestitos de fruta y de verdura y... En una persona que ha tenido tantas experiencias como las que estás contando, ¿cómo sientes el hecho de que algún día tengas que fallecer? Estoy tranquila, no veo la muerte como algo malo, simplemente es parte de la vida y es parte donde volveré a donde pertenezco. O sea, ¿consideras que falleces y te vas a otro lugar en el que allí puedes decidir o quedarte o volver a renacer a este mundo, por así decirlo? No es lo que tú decidas, es más bien lo que te quede por hacer. Es más Vale. bien lo que, si por ejemplo, yo tengo la creencia de que todos venimos aquí a superarnos, a ser más espirituales. Porque hoy en día se ha perdido mucho la empatía, se ha perdido mucho la amabilidad, se ha perdido muchas cosas que
son cosas naturales de la vida que deberían de ser. Entonces, hoy en día eso se ha perdido y entonces pienso que todos venimos aquí para intentar crecer espiritualmente hablando. Entonces pienso que si tú has sido una persona muy egoísta, en tu vida siguiente vas a tener que trabajar eso. O sea, el karma, por así decirlo. Sí, puedes arrastrar también karma de vidas pasadas, por eso realmente cuando tú llegas aquí, o sea, tú mueres siendo una persona muy avara, muy egoísta. Cuando estás arriba, decides dónde quieres ir y tienes que practicar eso. O sea, o te van a pasar muchas cosas para que te liberes de eso, y si te va a pasar una vez y tú no quieres, te va a volver a pasar y te va a volver a pasar porque has venido aquí a eso. ¿Vale? ¿Hay algún lugar donde siempre sientas que algo o alguien te está observando? A veces en mi dormitorio, a veces sí siento presencia y mi gato se queda mirando así fijamente para un punto. Porque sientes como que hay algún tipo de presencia en ese lugar. Sí. ¿Cómo sienten tus familiares el hecho de que tengas tantas experiencias paranormales? ¿Has llegado a contárselos a ellos o simplemente lo has hablado con tu pareja? No, o sea, mi padre no quiere hablar, no quiere ir a hablar del tema. Para él todo es brujería. Y mi pareja como que lo que te dije, que él cree pero no cree, pero sí me escucha. Y el resto de familiares tampoco, alguna experiencia que he tenido, les he contado y eso, pero no, algo muy natural. No le he contado tantas cosas, algunas. ¿Vale? ¿Y cómo describirías la sensación física que tú sientes en tu cuerpo cuando te ocurre algo paranormal? Es como un adormecimiento, es como depende también de la necesidad que tenga ese espíritu o esa alma. Por ejemplo, con el caso de don Rafael sentí, como te dije, que me quedé sin energía. Me chupó, pero muchísima energía, me quedé floja. Y en el caso de la niña, cuando la vi, pues lo que sentí fue como un adormecimiento, te quedas como media paralizada y después partes a correr. Hay muchas personas que sufren experiencias paranormales pero no se atreven a contarlo. ¿Le podrías dar algún tipo de consejo a estas personas que tratan como de encontrar ayuda pero tienen miedo de que sean ridiculizadas al contar su experiencia? Es que eso es algo también muy personal de cada persona. Yo lo decidí contar porque son vivencias y a lo mejor alguien se pueda sentir identificado con lo que me pasa a mí, pero eso también es algo muy personal de cada persona. Y sabiendo todo lo que sabes hoy en día, si tuvieras que regresar al pasado, ¿decidirías volver a tener este tipo de experiencia o preferirías no tenerla? No sé cómo es no tenerlas. O sea, ya las he tenido y no cambiaría nada tampoco. O sea, si volvieras atrás, preferirías volver a seguir teniendo las experiencias paranormales. Sí, hacer la vida más interesante. Hacer la vida más interesante, sí. ¿Sabes que existen también diferentes tipos de juegos, llámalos malditos o juegos, por ejemplo, paranormales? ¿Has llegado a practicar alguna vez algún tipo de estos juegos, como por ejemplo la Ouija, la mesa volteada, etcétera? Cuando eres una niña haces muchas tonterías. Y una vez con dos amigas realmente jugué a la Ouija. ¿Practicaste el juego de la Ouija? Ujú. ¿Qué ocurrió allí? Gracias a Dios no ocurrió nada detrás, pero sí contacté con una persona que decía que era un niño de 9 años, que se llamaba Albert Zui, que era de Alemania o de Suiza, no me acuerdo ya mucho, fue hace un montón de tiempo, y él había muerto de pequeño. Se había caído por un acantilado o algo así nos contó. Y tiempo después, sacando una foto a la cama de mi amiga, del cuarto donde estábamos jugando, apareció un niño rubio, tal y como se había descrito él. Tal y como él Se se había había descrito en la descrito Ouija. físicamente, sí. Wow. Gracias a Dios nunca pasó nada más allá. ¿Cómo te ha cambiado la vida todas estas experiencias a día de hoy? ¿Cómo vive Luna? Vivo normal, simplemente es lo que te digo, no, procuro cuando salgo a la calle no estar con muchas personas porque percibo sus energías. Percibo cuando una persona está enfadada, percibo cuando una persona está frustrada y lo siento yo como mí misma. Y entonces, claro, yo recibo esa energía y después me quedo mal yo. Claro, es normal. Soy muy selectiva. ¿A día de hoy has vuelto a pensar practicar algún tipo de estos juegos malditos? Es que realmente no son juegos.
son cosas que realmente no entendemos. Y claro, cuando uno es niño es muy... eh, te deja llevar por eso, pero realmente no es un juego. Tú no sabes realmente con quién estás contactando, si alguien se puede hacer pasar por alguien. Claro, por eso hay que tener mucho cuidado con las puertas que tratamos de abrir. Por eso yo cerré, dije adiós, y cuando yo intenté jugar sola, el vaso que tenía en la mano para hacerlo como las letras me sacaba del juego, no quería jugar conmigo a sola. ¿Por algo en especial? Pues no lo sé, conmigo sola no quería jugar. Pues bueno, Luna, la verdad que agradezco mucho el hecho de que hayas decidido venir a este canal a contar tus experiencias. Yo sé que no es algo fácil y que es muy difícil ya no solamente vivirlo, sino también contarlo, porque mucha gente suele ridiculizarlo o simplemente no creerlo. También te digo que muchas veces la gente que no cree en estos temas suele ser porque tiene miedo, no porque no lo crea. Y ellos sienten como que al no acercarse al mundo paranormal, ellos están como más tranquilos, por así decirlo, pero es falso, Protegido. protegidos, pero no es real. No, Entonces, nada, agradezco mucho que hayas venido, espero que te lo hayas pasado bien y estoy seguro de que tus experiencias eh, llegarán mucho a la gente, a las que seguramente haya personas que se sientan también identificadas con lo que te ha ocurrido a ti. seguramente. Muchísimas gracias y me alegro mucho estar aquí contigo y compartir este espacio. Nada, no te preocupes, ya verás que saldrá súper bien y en la caja de comentarios recordar que estará también Luna para que si alguien ha tenido experiencias paranormales parecidas a las que ha tenido ella, pues puedan intercambiar opiniones o si le queréis preguntar algún tipo de cosa, pues ella estará por allí también. Así que nada, Luna, un abrazo muy fuerte, espero que estés bien, que sigas viviendo tranquila con las experiencias paranormales y que gracias por haber estado en este canal, te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti. Bueno, un saludo y hasta luego.